Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de Altavoz Social. Hoy nos encontramos en Rompiendo Barreras. Vamos a hablar de algo muy importante, las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad física en su día a día. Nos encontramos con Teresa, Laura, Lucía y yo, Cristina. Queremos comenzar este episodio reflexionando sobre una pregunta clave, que es ¿qué significa realmente la accesibilidad? Porque muchas veces a lo mejor pensamos en rampas, en ascensores, pero la accesibilidad realmente va mucho más allá que todo esto. Exacto, y aunque en España sí contemos con leyes como la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, la realidad es que hay muchas barreras que siguen ahí. Hoy vamos a hablar de esas barreras, especialmente las físicas, pero también las sociales, educativas y laborales, que en la actualidad no se están teniendo en cuenta. Y para empezar, hablemos de lo más visible, las barreras arquitectónicas. ¿Cuántas veces hemos visto aceras sin rampa, portales sin ascensor, edificios públicos sin adaptaciones? Muchísimas. Según el Observatorio Estatal de la Discapacidad, más del 70% de los edificios residenciales en España no son accesibles, lo que significa que hay miles de personas que no pueden salir de su casa sin ningún tipo de ayuda. Vamos, precisamente ya sabéis que yo vivo en Pedro Antonio de Alarcón, en la calle Sol, y para entrar a mi piso, ya en la primera puerta, porque consta de 2 puertas, en la primera ya es imposible que una persona en silla de ruedas pueda pasar porque hay un escalón súper grande y muchísimas escaleras para llegar a la segunda puerta y no cuenta con ningún tipo de rampa. Mi piso, a lo mejor el portal, eso sí está adaptado, pero por ejemplo al baño yo creo que no puede entrar porque no cabe directamente una silla de ruedas por la puerta. El año pasado yo vivía en un piso en Plaza de Toros y era un cuarto sin ascensor. O sea, una persona que viva en un cuarto sin ascensor no puede hacer vida normal casi fuera. Claro, además no solo es todo silla de ruedas, muletas y tal. Por ejemplo, en mi piso los pomos son giratorios de forma redonda y es una persona que le falte algún tipo de brazo, los dedos, cualquier cosa, algún tipo de discapacidad física, no podría ya entrar al piso. En mi piso igual todo es de pomos redondos que tenés que girar, los muebles de la cocina, todo. Y por ejemplo, Laura, tu piso igual, una persona, eso tienes que abrir la puerta por fuerza, no puede abrir de otra forma. Una persona que no tenga a lo mejor algún problema en los brazos, no puede abrir directamente. Exactamente, es que no es solo que vaya en silla de ruedas, es que no sabemos si todas las personas constan de o los 2 brazos o uno. Claro. Incluso los pomos de la puerta de los baños de aquí de la Facultad de Educación, los pomos son redondos y tienes que pulsar un botoncito para que se abra. Bueno, además esto de ser una limitación física tiene un impacto muy grande en la salud mental de estas personas y en su autonomía, porque lo que hemos dicho, hay personas que directamente dependen de otros simplemente para poder salir a la calle y si están solos no pueden salir. Córtalo. Que siga, o sea, que eso se puede cortar. O sea, que no sé si meter ya aquí lo de antes. Es que lo de antes. Es que no me acuerdo tampoco. Bueno, voy a seguir con esto. De hecho, hace un par de años, en mi pueblo, una mujer tuvo que recorrer casi 5 kilómetros en silla de ruedas por culpa de no tener taxi adaptado ni sin adaptar. En plan, directamente no hay taxi. Y esto tuvo un gran impacto, se hicieron manifestaciones y etcétera, pero no se llegó a conseguir nada. Porque fue en el pueblo que quería ir al centro de salud y tuvo que estaba muy lejos de donde ella vivía y tuvo que andar casi 5 kilómetros en la silla de ruedas. Bueno, andar no, en silla de ruedas. Y además nos estamos contando con que todo... ¿La quieres repetir esa frase? Sí, repítela. Tío, pero ¿cómo va a hacer? Esto se va a recortar después. Que sí, que esto se recorta. Venga. No me acuerdo qué he dicho. Claro, en plan que esto fue en plan porque la mujer quería ir, que fue en nuestro pueblo, quería ir al centro de salud y tuvo que hacer eso casi 5 kilómetros con la silla de ruedas para poder llegar al centro de salud. Además nos estamos contando con que todo el mundo no dispone de una persona que la pueda ayudar. En plan, quiero decir, hay familias que no han tenido hijos, con tan solo del marido y la mujer, y cuando esa persona se queda viuda o viudo, pues esencialmente tiene que contratar a alguien y no sabemos si todo el mundo dispone de una economía buena o no para permitirse ese gasto. Claro. Es que es increíble, además del esfuerzo físico que ha tenido que hacer esa mujer, es indignante que tengamos que normalizar algo así, porque además de que se conocía el problema y de que se podría haber evitado, porque poner un taxi en un pueblo De que se ha luchado por eso. y de que se ha luchado claramente, el problema está en que nadie ha tomado
iniciativa para arreglar eso y que no vuelva a suceder. Claro, de hecho en mi pueblo pasa lo mismo. Mi pueblo es muy pequeño y no tiene ni taxi adaptado ni sin adaptar. Y eso, que la ley exige al menos un taxi accesible por cada 10.000 habitantes, pero esto no se cumple. Y esto nos hace pensar en la necesidad tan urgente que hay de aplicar realmente las leyes, no de solamente redactarlas, porque de qué te sirve tener derechos si luego realmente no se están cumpliendo. Y también es importante escuchar a las propias personas con discapacidad, porque quién mejor que ellas para decirnos lo que funciona y lo que no. Claro, por ejemplo, en la entrevista que le hemos hecho a Jorge, él nos contaba cómo hay cosas que, por ejemplo, sí podemos ver de que una escalera no tenga rampa pase de algún edificio, pero a lo mejor esa rampa no está adaptada a los grados suficientes o no tiene una adaptación adecuada para personas en silla de ruedas y no pueden subir directamente. O sea que aunque se vea que hay barreras arquitectónicas que no están presentes, hay algunas que sí lo están, pero no están adecuadas. Claro. Sí, que al final sí que a veces contamos con esa intención de querer colaborar, pero realmente no lo estamos haciendo bien porque los que nos tendrían que dar las indicaciones serían los que sufren esta discapacidad. Claro, yo por ejemplo con la señora a la que cuido en el voluntariado me doy mucho cuenta porque es que ella va con andador y si encuentra muchísimas barreras con andador, no me quiero imaginar a una persona que esté en silla de ruedas y muchas veces eso, o sea, tiene ella que llegar a quedar fuera de la tienda y yo sacarle las cosas que ella quiere para ver si se las compra o no, porque no puede pasar directamente, no puede subir. Claro, y el problema también está en eso, en de que se quede fuera en un establecimiento, pero también, por ejemplo, si hay alguna rampa que no está adaptada adecuadamente, es más el daño que puede causar, porque si, por ejemplo, la silla de ruedas se queda atrancada o cualquier cosa, es verdad que esa persona puede sufrir algún tipo de accidente. De hecho, ella me la contaba varias veces que ha tenido muchos problemas de caída y todo por la calle, porque directamente la acera y todo están súper mal para ese tipo de cosas. Es que realmente en tu propio barrio, tu propio edificio, incluso en la escuela, en la universidad, todo está presente, todas estas barreras. Claro, yo por ejemplo de pequeña estuve unos meses en silla de ruedas porque me rompí una pierna y me acuerdo que tenían todos los días que venir a subirme porque a lo mejor había más de 20 escalones, me tenían que subir y bajar los maestros. A lo mejor a mí que tenía 10 años pues me podía subir y bajar un maestro, pero yo qué sé, tampoco lo veo necesario, ¿no? Debería estar adaptado no claro, para eso. Y también el problema está en que los edificios no están adaptados, la gran mayoría de ellos, y además como pensamos de que no hemos nacido con una discapacidad, creemos que no nos va a llegar nunca y nadie nos asegura de que mañana, por ejemplo, nos encontremos en silla de ruedas o tengamos algún tipo de paraplegia y no podamos movernos con la facilidad que lo hacíamos. Entonces, ya de por sí es complicado asumir ese nuevo discapacidad sí, que te ha otorgado la vida por circunstancias, pero también a eso, si además el entorno no está adaptado, más se dificulta. Claro, también en la piscina de mi pueblo, la piscina municipal, la adaptaron, pusieron una rampa para personas mayores, pero luego las personas que, por ejemplo, tienen alguna discapacidad física en las piernas tampoco pueden entrar. O sea, no han pensado en las personas mayores, pero tampoco han pensado en las personas que sufren una discapacidad. Ahora pasamos al ámbito educativo, ya que muchas personas con discapacidad física encuentran barreras desde la infancia. No solo son arquitectónicas, como escaleras, pupitres inadecuados, sino también actitudinales. Sí, porque aunque las leyes promuevan una inclusión educativa, está más que visto que algunos centros todavía no están preparados. Hay niños que no han podido asistir a actividades escolares porque o no hay transporte adaptado o porque los espacios no están acondicionados. Y eso realmente es muy duro porque la educación es clave para la inclusión y la igualdad de oportunidades, pero si ellos ya desde pequeños se enfrentan a esas barreras, esto yo creo que puede afectar a su autoestima, su participación y su desarrollo. Además que hace un tiempo yo leí una historia de un chico que estaba en silla de ruedas y me acuerdo que tuvo que cambiar de colegio porque el baño del centro educativo directamente no estaba adaptado. Que pase eso en el siglo en el que estamos es muy fuerte. Es terrible y también pasa con el acceso a estudios superiores. Hay universidades donde todavía no hay ruta accesible entre edificios ni materiales en formato alternativo. Es más, en la Facultad de Ciencias de Educación en la que nos encontramos de la Universidad de Granada, hasta hace poco que habían puesto las puertas automáticas. Antes era una puerta de metal bastante pesada, la cual tenías que coger el pomo y tirar hacia ti para poder abrirla. Es verdad que ahora sí la ha adaptado
Además, alrededor están las rampas. Verás que la universidad está bien o consideramos nosotros que está bien adaptada, pero es lo que podemos repetir, que hasta que una persona que tiene discapacidad física vaya recorriendo la universidad y vaya viendo las dificultades que se encuentran, nosotros no podemos determinar a cierta ciencia de que están correctamente. Y hablando en un entorno educativo, es fundamental que el profesorado esté bien formado en diversidad e inclusión, porque ya no solo saber trabajar con estudiantes con discapacidad, sino no mirarlo desde un punto de lástima y un punto, en plan, mirarlo mejor desde un punto de igualdad. Claro. Yo estoy de acuerdo con eso. Es que literalmente, yo creo que hay que promover también recursos tecnológicos como las tablets con accesibilidad o los software estos que tienen un lector de pantalla o cualquier adaptación individual que se necesite. Como hemos dicho antes, en la entrevista que le hicimos a Jorge, nos comentó sobre un recurso tecnológico que le sirve de gran ayuda, la verdad, y se llama Alexa, que es un dispositivo que va por el sensor de la voz, y si lo programas, pues lo puedes adaptar o bien para apagar y encender las luces, la tele, muchísimas cosas. Así es, además que es que la inclusión no es una moda, es un derecho para todos. Claro, además hay que tener en cuenta de que muchas veces eso, al no tener los medios adecuados y los recursos adaptados, ya no le estamos fomentando una independencia a la persona, sino que cada vez la estamos haciendo más dependiente y más... Y así le vamos a ayudar también, aparte de a eso, a no depender de nadie, a su autoestima, a su día a día, a no sé, yo creo que a su felicidad. Claro, es que para que no le afecte psicológicamente no habría que tratarlo como si fuese menos o como un pobrecito. Claro. Yo creo... Claro, yo creo que el mirar a una persona con ojos de pena ni a nosotros mismos ni a ella le es de beneficio, porque es verdad que si vemos que algo se le está dificultando, pues sí brindarle ayuda o preguntarle, oye, perdona, ¿quieres que te ayude con algo? Pero realmente como hacemos con cualquier persona, de que a lo mejor lleva unas bolsas de compra que pesan más de la cuenta y dice, oye, perdona, ¿quieres que te ayude? Claro. Verlo desde un punto normal, no desde unos ojos de pena o de si hay pobrecitos, porque no son pobrecitos, son... En vez de discapacidades, son capacidades suyas. Claro. Hablemos ahora del empleo. El desempleo es mucho más alto entre las personas con discapacidad física. En España, su tasa de paro casi duplica la de la población general. Sí, pero que la mayoría de veces no es por falta de capacidad, sino por falta de oportunidades. Los prejuicios, que son lo que más afectan en la sociedad a día de hoy, el desconocimiento y una falta de adaptación en los entornos laborales. Es que encontramos muchísimas barreras físicas. Oficinas sin acceso adecuado, aseos que no están adaptados, incluso los medios de transporte laborales son inaccesibles. Además que esto limita mucho la autonomía económica, porque el trabajo no es solamente un ingreso, es una vía de integración social y también de integración personal. Y también favorece mucho el estado de ánimo de cada persona. Claro. No es lo mismo estar todo el día parado sin hacer nada, por así decirlo, que tener un entretenimiento y algo que realmente te guste y favorezca tu crecimiento personal. Claro, y que así realmente sientes como que no sirve o que te hacen menos, porque es lo que te está haciendo ver la sociedad, cuando realmente no debería de ser así. Claro, te sientes como que no eres realizado. Claro, como persona que no vales para eso, ¿sabes? Es verdad que hay alguna iniciativa buena, como los centros especiales de empleo, pero es verdad que no pueden ser la única vía. Las empresas ordinarias también deberían comprometerse a tener realmente personas con estas características en sus empleados, en sus puestos de trabajo. Y asegurarse de cumplir esa ley, porque hay una obligación legal de reservar el 2% de los puestos para personas con discapacidad en empresas de más de 50 empleados. Pero realmente lo que hacen muchísimas empresas es que lo ignoran o incluso llegan a pagar multas para ahorrarse el contratar a esas personas. Es lo que hemos dicho antes, de que te sirve tener los derechos si no se están cumpliendo realmente. Es que también debería ser fundamental que los procesos de selección de trabajadores sean accesibles. Se hace entrevistas por videollamada si es necesario, pruebas adaptadas, etcétera. Claro. Y visibilizar el talento, no la discapacidad, y apostar realmente por lo que es la diversidad.
Es que es verdad, yo pocas veces he ido a algún bar, algún tipo de hostelería, algún comercio en el que esté una persona con discapacidad atendiendo o simplemente trabajando. La verdad que no he visto ninguna, porque No, jamás, ¿eh? es verdad que las empresas buscan eficacia, buscan rapidez, buscan todo ese tipo de... Pero es verdad que tienen que pensar en las personas que realmente quieren trabajar. Y que pueden tener exactamente el mismo talento una persona Claro. con discapacidad. A lo mejor una persona con discapacidad es mucho más eficaz que otra que no tenga ningún tipo de discapacidad física. Es que eso no significa, ¿no? Y aquí entra la motivación, que obviamente fue muchísimo. Si tú a una persona con discapacidad y que quiere hacer su trabajo, Que le le gusta. da esa oportunidad, luego ves a gente realmente que ni siquiera quiere y trabaja sin Por- ganas y por al final hace trabajar. que todo sea más lento. Claro, y también ves como de referente, porque si yo, por ejemplo, estoy en silla de ruedas y veo que en ningún comercio de mi pueblo, de mi ciudad o en ningún tipo de trabajo en el que yo me pueda mover hay alguien que tenga lo mismo que yo, la verdad que lo tengo como de nunca voy a llegar a eso, nunca voy a Como poder... si otra persona no está, porque voy a estar yo. Claro, no te motiva para absolutamente Exacto, nada. que ya no es solo la integración en el mundo laboral de estas personas, sino también que motiven a otras a poder Porque hemos alcanzarlo. dicho que afecta mucho mentalmente ese tipo de cosas. Claro, tiene mucho impacto psicológico. Pasamos a la sesión 4 de transporte y movilidad, ya que el transporte es una de las grandes barreras diarias, desde estaciones y ascensores hasta autobuses mal adaptados. Sí, es verdad que hay ciudades que lo han tenido en cuenta y han hecho esfuerzos, como Madrid o Barcelona, tienen flotas más accesibles, pero en otras zonas, sobre todo en las rurales, el panorama es muy distinto. Y eso afecta a todo, la posibilidad de estudiar, de trabajar, de tener ocio, incluso de ir al médico. El transporte es en libertad del movimiento. Yo, por ejemplo, como he dicho antes, vivo en un pueblo muy pequeño y a la hora de tener que estudiar o de trabajar o incluso de quedar con tus amigos, tienes que coger el coche e irte a otro pueblo porque ya no hay ni autobuses y claro, adaptados menos. Y muchas veces es que ni siquiera los taxis que supuestamente están adaptados funcionan bien o están ocupados por seguramente personas que no son ni discapacitadas, directamente no existen o no están en los pueblos cuando sí deberían estar, como hemos dicho antes. Además, las aplicaciones para pedir transporte muchas veces no permiten especificar que se necesita un vehículo adaptado. Es un problema digital que se suma a los físicos, porque es verdad que yo por lo menos las veces que he pedido un Uber, un taxi por aplicación, no he visto la opción de pedir adaptación. En la aplicación como tal sí, pero como, bueno, yo no lo he visto tampoco, pero como tú quieras pedir por internet un taxi o de estos que paras por la calle, no puedes, vaya. No puede, porque ¿Cómo es verdad, verificas por la calle? es verdad que son muy limitados esos taxis o esos transportes que son adaptados. Lo que hemos dicho, si luego está ocupado a lo mejor por otra persona que ni siquiera es discapacitado. Y estamos hablando de trayectos cortos o movernos, por así decirlo, en un pueblo o ciudad pequeña, pero si hablamos de viajes largos que te quieres desplazar a otro país, el acceso a trenes o aviones suele implicar avisos con antelación, o en plan porque llevan sillas propias que no se pueden usar, o incluso pérdida o daño a los equipos. Viajar debería de ser un derecho. No una odisea. Algo que me impactó a mí también mucho fue que hay muchas estaciones de tren que hoy en día carecen de, o sea, que no tienen personal suficiente para asistir a personas que tengan movilidad reducida. Y esto obliga pues, a estas personas a depender de unos horarios que sean muy restringidos o directamente ya no viajar. Es que claro, ya no solo es el transportarte, sino es que es una cadena de obstáculos. Si no puedes acceder al transporte, tampoco puedes acceder a otros derechos. El transporte es el puente hacia la inclusión, porque es verdad que si tú tienes un trabajo en otro pueblo, en otra ya sea una calle en verdad, o cualquier sitio, si no tienes el transporte para poder moverte a ese lugar, estás aún más disminuyendo las posibilidades. Y lo que venimos comentando, ya no solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito de personal y tu autoestima. Si tú por gusto quieres viajar a otro país, deberías de poder hacerlo sin ninguna limitación. Por lo que es esencial que las administraciones públicas y empresas privadas se comprometan a invertir en accesibilidad, pero también en formación del personal, en atención y en humanidad. Y además que se incluyan a las personas que tienen la propia discapacidad en la planificación del transporte, porque ellas saben mejor que nadie lo que se necesita. Claro, es lo que hemos hablado antes, que sin tener a esas personas en cuenta es Se debe como... contar con ellos a la hora de hacer cualquier cosa para adaptarla y todo, saber qué es lo que realmente necesitan porque lo saben ellos.
Bueno, y ya profundizando un poco en lo último que hemos dicho de la sociedad y la sensibilización, además de la barrera física, hay algo que pesa mucho, que son los prejuicios, y el capacitismo sigue estando muy presente. Es verdad que el tratar a personas con discapacidad como pobrecitas o asumir que no pueden hacer nada o no querer contar con ellas en espacios sociales, culturales, políticos, aún incapacitan más sus imposibilidades. Por eso la sensibilización es clave. Desde los medios de comunicación hasta la escuela, desde el arte también, tenemos que visibilizar las realidades diversas. Y sobre todo promover la empatía, no la lástima. Hay que escuchar, que preguntar, que incluir, y porque todos y todas debemos contribuir para que sea un mundo más accesible para todos. Hay campañas muy buenas, pero a veces no llegan a la gente. Debemos hacer que la accesibilidad se vea como una mejora colectiva, no como un favor a unos pocos. Es decir, yo creo que al final todo el mundo podría poner algo de su parte y estoy 100% segura de que esto llegaría a muchísima más gente. Y también hay que hablar de dónde están las personas con discapacidad en el cine, en la tele, en política. Necesitamos referentes reales, porque por ejemplo en la película de Campeones, sí es verdad que hay una escena de superación de un protagonista que jugaba baloncesto y sufrió un accidente y se quedó en silla de ruedas. Es verdad que en algunos aspectos el cine y la televisión sí lo... Muy poco, pero es muy poco. Mucho porque no lo has visto jamás, ¿sabes? Claro. A eso, el no tenerlo normalizado, no querer hablar del tema como si no nos pudiera pasar a nosotros. Claro, y no podemos invisibilizar la discapacidad. Hay que hablar con naturalidad y respeto. Desde pequeños, desde siempre en el colegio y eso, además que es que la clave es construir una sociedad donde la diversidad sea la norma, no sea una excepción, donde todos tengamos un lugar digno. Bueno, y antes de cerrar este episodio con una reflexión, os ponemos la entrevista que le hicimos a nuestro compañero Jorge. Hemos puesto las preguntas con categorías y subcategorías porque sean un poquillo más fáciles. La primera sería de situación personal. Y bueno, la pregunta primera es ¿qué tipo de discapacidad física tienes y cuál fue su origen? Pues yo cuando tenía 17 años tuve un accidente de moto y tengo una lesión medular a raíz de eso. Respecto a la accesibilidad, que es la otra categoría, ¿consideras que los espacios públicos de tu ciudad están adaptados para personas con discapacidad física? ¿Por qué sí o por qué no? A ver, sí y no. Por ejemplo, la universidad la Facultad de la Educación, está bastante bien. Pero a lo mejor te vas a otra facultad más arriba, por ejemplo... La económica, farmacia... Pues a lo mejor no están bien. Igual, claro. Y luego te he dicho universidad, a lo mejor los hospitales sí son bastante accesibles, las bibliotecas, transporte público, bueno, ahí lo suyo. Pero en general lo público está bien, se podría mejorar, pero sí está bien. Vale. ¿Cómo te desplazas fuera de tu vivienda y encuentras barreras de accesibilidad en tu entorno? Pues fuera de mi vivienda utilizo el metro, o un taxi, un Uber, o un amigo, mis propios padres con el coche me ayudan. Vale. ¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentras al acceder a diferentes espacios públicos, edificios, transporte y qué tipo de adaptaciones o modificaciones lo harían más accesibles? A ver, obstáculos, pues normalmente puedes encontrar algún bordillo, claro, escaleras o rampas que tienen una pendiente que no puedes subirla tú solo o incluso con ayuda es bastante difícil. Sí. Y hay muchos más obstáculos, ahora mismo no me vienen a la mente, pero si sales ves obstáculos muchos. Sí. Vale. Y la forma, pues yo creo que la forma de poder solucionarlo sería que alguien que realmente tenga una discapacidad que sea el que elabore esa medida. Vale. Las diferentes barreras que existen en plan transporte, sensoriales, sociales, comunicativas, ¿cuál crees que son las que a día de hoy están más presentes? Yo creo que las arquitectónicas son al final las que no se han mejorado. Por el tema económico, sobre todo, porque a lo mejor adaptar algo cuesta dinero. Vale. También pienso que depende de la lesión de cada uno, pues uno se fija más en una barrera que en otra. Vale. ¿Crees que la gente al no estar informada ni sensibilizada sobre el tema puede crear una barrera?
Yo creo que, por ejemplo, yo tengo una lesión medular, voy en silla de ruedas y creo que es una de las discapacidades más aceptadas y más conocidas que hay hoy en día. Pero ya con otras discapacidades, pues sí creo que no son conocidas y que crean más barreras. En el ámbito de la inclusión social y cultural, ¿consideras que se le brinda las mismas oportunidades que a otras personas para participar en las actividades sociales y culturales? Pues creo que se podría mejorar. Es verdad que no hay ningún impedimento para participar, pero no de una forma equitativa. Por ejemplo, vas al cine y la mayoría de los cines te obligan a que te sientes en primera fila. Y no es lo mismo ver una película sentado en la fila del medio o en la última que verla en primera fila. Un día puede valer, pero siempre es incómodo. ¿Qué sugerencias tienes para mejorar la atención y la inclusión de las personas con discapacidad física en la sociedad? Sugerencias, pues yo creo que la primera sería que la gente que tiene discapacidad física, pienso yo que es salir más, darte más a conocer, porque si no te ven, no saben que existen personas que están pasando por este tipo de situación y que las cosas se pueden mejorar para que ellas se encuentren mejor. No solamente ellas, sino cualquier persona, porque de esto no está libre nadie. Luego también que la gente pues que intente empatizar un poco más y que a la hora de hacer algo que consulten a una persona que esté en esa situación para que pueda decir cómo se hace. ¿Tú como vivencias propias has percibido alguna vez, en algún momento, algún prejuicio, estereotipo hacia personas con discapacidad física? Sí, pero no son a mal. Creo que a veces por el propio desconocimiento de la gente que lo hace. Luego cuando te van conociendo más, van cambiando. Pero de primera yo creo que es inevitable. Que es la base de eso, de la desinformación y tal. Sí. ¿Y cuál es el mayor mito o cuál consideras el mayor mito que hay sobre la discapacidad física que te gustaría desmentir? Pues yo creo que un mito es que se nos ve como que tenemos una vida con pena, ¿no? Nos tratan con mucha condescendencia y yo creo que eso no tiene que ver nada con que tenga una discapacidad. A lo mejor yo puedo vivir mejor que muchas personas, pero como bien se habla, piensan que no. Por ejemplo, creo que es un mito. Luego, respecto a experiencias personales y mensajes, ¿qué le diría a una persona que piensa que las personas con discapacidad física no pueden vivir una vida plena? Una vida plena. Pues yo le preguntaría que qué es para él una vida plena y que si su vida es plena. Claro. Y ya después pues comparamos. Claro. ¿Y qué mensaje le daría a otra persona? Uy, me solta uno, perdón. Bueno, no te digo eso. ¿Qué mensaje le daría a otra persona que acaba de adquirir una discapacidad física? Primero que tenga mucha paciencia, porque las cosas normalmente nunca son como uno quiere. Y que sea fuerte, porque va a tener que enfrentar dificultades las que tiene que ser bastante duro. Y ya aquí hay una que pone, ¿hay alguna anécdota divertida o inesperada relacionada con tu movilidad que te gusta contar? Pues a ver, hay varias, que ahora me vienen a la cabeza, pero si no queda ninguna, no, o sea, si no queda. No sé, a ver, que piense alguna. Siempre que salgo de fiesta hay algún pesado que me quiere subir y dice, te vamos a levantar por la silla. Me hace gracia, pero yo digo, no. La dices que no. Prefiero estar donde estoy. Y la última, ¿has probado alguna aplicación, dispositivo o ayuda técnica que te haya sorprendido positivamente? Pues hay una cosa que me ha sorprendido mucho, que es los dispositivos de Alexa que se venden en Amazon, que tú con la voz puedes controlar, por ejemplo, decirle, compra una bombilla inteligente, le dices, apaga la luz, enciende la luz. Eso a la hora, por ejemplo, yo me acuesto y tengo la luz encendida, pues ahora como la apago, pues con ese dispositivo puedo decir, apaga la luz y se apaga y es esa comodidad. Qué guay. Vale, pues ya está, ¿no? Sí, ahora te voy en plan, tú cuando vas, por ejemplo, por la calle o por cualquier sitio y necesitas ayuda para algo, ¿ves que la gente te ayude o hay algunos que pasan y...? Sí, la gente... Yo en mi situación nunca me he encontrado nadie que no me quiera ayudar, siempre hay gente que me ayuda de más. Yo tengo que decir, no puedo yo solo. Siempre, nunca he tenido ese problema. Genial. Pues ya está. Pues ya estaría.
Bueno, queríamos tras escuchar la entrevista, las gracias a Jorge por compartirnos su experiencia y después de también todo lo que hemos compartido hoy, queremos dejar como una reflexión que vaya más allá de simplemente datos o de barreras físicas, porque queremos hablaros más bien desde el corazón. La discapacidad no es una excepción ni una rareza, es una realidad humana. Cualquiera, en cualquier momento de su vida, puede enfrentarse a una situación muy parecida que cambie su forma de moverse o de comunicarse o de relacionarse con el entorno. Porque es que la accesibilidad no debería ser algo opcional ni algo que se piense solo cuando hay una queja o una urgencia. Es que debería estar en el centro de diseño de nuestras ciudades, de nuestras leyes, de nuestras relaciones. Lo que hemos querido transmitir no es que cuando una sociedad es accesible beneficia expresamente a quien tienen esa discapacidad, sino que también beneficia a las personas mayores, a madres y padres con carritos de bebé o a quienes están temporalmente un tiempo lesionados. Diseñar para la diversidad es diseñar para la vida. Y más allá de rampas, de ascensores, de cualquier transporte adaptado, pues también queremos hablar de las barreras que son invisibles, los prejuicios, la indiferencia y la costumbre que tenemos todos siempre de mirar hacia otro lado. Claro, esas barreras no se eliminan con cemento, se eliminan con la empatía, con la formación, con la escucha y con el compromiso de todas y todos. Porque cuando incluimos a las personas con discapacidad, cuando respetamos sus decisiones, cuando contamos con su voz en los espacios públicos, no solo las estamos ayudando a ellas, nos estamos ayudando como sociedad a nosotros mismos. Cada bordillo rebajado, cada baño accesible, cada aula adaptada, cada oportunidad laboral justa es una señal de que estamos avanzando hacia una sociedad más ética, más compasiva y más justa. Así que queremos hacer una invitación, que después de escuchar este podcast, esto no lo dejéis aquí, que miréis vuestro entorno con otros ojos, que os preguntéis si vuestro edificio está realmente adaptado, si vuestro centro educativo también, el lugar de trabajo, todo. Y que si no lo es, que no os conforméis, que lo señaléis y que lo cambiéis, porque el cambio empieza cuando dejamos de pensar que no es nuestro problema. Y recordad que la discapacidad no define a nadie. Lo que realmente limita es la falta de accesibilidad, de respeto y de oportunidades. Por lo que hoy más que nunca necesitamos una sociedad en la que nadie se quede atrás ni lo excluyan. Una sociedad que rompa barreras, no que las levante. Porque la inclusión no es un favor, es un derecho. Muchas gracias por habernos acompañado en el podcast de hoy.